Buenas noches, hermanos, transmitimos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Vamos a hablar sobre el tema más importante, la fórmula consagratoria. Cuando se cambia la fórmula consagratoria, no hay transubstanciación, no hay sacramento y no hay gracia santificante, y además está en desobediencia al cielo. Exactamente, hermanos, el estar en una misa donde se cambia la fórmula consagratoria del pan y el vino, está en desobediencia a la Santísima Trinidad y a un Papa verdadero, a la Iglesia Católica. Vamos de fondo a tratar este tema en este video. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino al respecto en la Suma Teológica, en el punto 3 y en el punto número 5? Artículo 5. Las palabras de la consagración del vino son estas: este es el cáliz de mi sangre del nuevo y eterno testamento, misterio de fe que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. En la misa del falso Papa Pablo VI se cambió la fórmula consagratoria. No se diga con Juan Pablo II, se cambió aún más esta fórmula a la que me refiero y se le quitó la frase misterio de fe dentro de la fórmula consagratoria y se colocó después de tal forma que ya no hay consagración. Vean ustedes los siguientes comentarios, son divinos, hermanos, inspirados por Espíritu Santo a doctores de la Iglesia y sumos pontífices, papas verdaderos, sin mácula, que hablaron ex cátedra, es decir, los papas que voy a mencionar en este video nunca entraron a una mezquita, nunca entraron a una sinagoga a entrar con los judíos, nunca adoraron a la Pachamama, nunca se reunieron con todas las religiones del mundo a orar a un Dios diferente, que no es la Santísima Trinidad. Vean ustedes, hermanos, el Santo Padre, el Papa Pío V, en su documento Defectibus capítulo 5, parte primera, dice así: las palabras para la consagración, que son la fórmula para este sacramento, son estas: porque este es el cáliz de mi sangre del nuevo y eterno testamento, misterio de fe, que por vosotros y por muchos será derramada en remisión de los pecados. Vean ustedes ahora lo que dice San Pío V. Ahora bien, si uno fuera a quitar o alterar lo que sea en la fórmula de la consagración del cuerpo y la sangre, y en que la alteración misma de las palabras de la nueva consagración dejaría de significar lo mismo, aquel no consagraría el sacramento. Esto que dijo el Papa Pío V aún está vigente, hermanos. No porque lo dijo hace varios siglos, ya perdió vigencia. La palabra de Dios y los pontífices verdaderos son eternos, no pierden vigencia. Ahora vean lo que dice. Y lo mismo dice el pontífice Eugenio IV en el Concilio de Florencia, en la bula Cantate Domino. Dice así: la Iglesia romana, fundada en la autoridad y doctrina de los apóstoles, en la consagración del cuerpo se usa esta forma de palabras: este es mi cuerpo, tres puntos y seguido. La fórmula del cuerpo no fue cambiada, por eso no la voy a citar. Vamos a la fórmula que sí fue cambiada, la del cáliz de la sangre. Vean ustedes: porque este es el cáliz de mi sangre del nuevo y eterno testamento de fe, que por vosotros y por muchos será derramada en remisión de los pecados. ¿Qué dice Benedicto XII al respecto en su escrito Cum Dudum, dirigido a los armenios, donde hace referencia a las palabras, para lo cual dice: cuando se cambia no hay consagración? Necesario que tengas presente que nadie diferente al sacerdote puede leer las lecturas de la misa
y menos la mujer que está condenado por la misma palabra de Dios en la primera carta a los Corintios de San Pablo, capítulo 11, versículos 34, y primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 12. Además hay un documento muy importante que los cardenales Ottaviani y Bacchi hicieron y se llama Breve examen crítico al novus sordo, y que dice lo siguiente: se inventa una mujer idónea quien por primera vez contra la tradición de la Iglesia tendrá la facultad de leer las lecturas de la misa, así como también de realizar otros ministerios que se llevan a cabo fuera del presbiterio. Esto no se puede, hermanos. Dice el profeta Ezequiel. Esto que les voy a leer del profeta Ezequiel es sobre esa famosa frase que se escucha en muchos videos, sobre los perros mudos. Aquí está el texto completo para que ustedes lo vean. ¿Qué nos puede pasar si seguimos en desobediencia y si no avisamos a nuestros hermanos católicos la verdad? Pues dice así, profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 al 21, 33 del 1 al 9. Y lo peor, que estarías guardando silencio, cobarde, del cual muchas almas se perderán, y te las cobrará nuestro Dios y Señor Jesucristo, ya que te has convertido en perro mudo, tal como dice el profeta Isaías 56, 10. Y lo peor es que eres reo de apoyar el modernismo al defender lo indefendible, ya que los dogmas o la fe no evolucionan, tal como San Pío X en su encíclica Pascendi número 25 al 40, y en la encíclica Edite Sapientae párrafo 8 dice que la Iglesia permanece inmutable y constante, tal como San Pío V en la bula Quo Primum Tempore lo declara ex cátedra al decir que la misa tridentina es la perpetuidad y que nadie la cambie, y que aquel que lo hiciere recurrirá en la indignación de Dios Todopoderoso y sus bienaventurados apóstoles Pedro y San Pablo. Hermanos, ¿por qué el novus sordo es estar en desobediencia? Porque hay una orden, hay una encíclica de un papa verdadero, San Pío V, que además es santo, hermanos, y que está en el cielo, que ordenó que no se cambiase la misa. Además dijo que el que la cambiase incurriría en la ira de Dios Todopoderoso y de San Pedro y San Pablo. Entonces, los que estén asistiendo a un novus sordo incurrirán en la ira, en la santa ira de la Santísima Trinidad y de San Pedro y de San Pablo. ¿Piensan que es broma? ¿Piensan que esta encíclica ya no tiene vigencia? ¿Por qué no tendría vigencia si es de un papa verdadero? La fe es eterna, los papas verdaderos son eternos, la palabra de Dios es eterna, nuestro Señor Jesucristo es el mismo hoy y siempre. ¿Por qué habría de cambiar de un siglo para otro? No, hermanos, no se dejen engañar, no se dejen confundir. Lo que están escuchando en este video es palabra eterna, no porque lo digo yo simplemente estoy leyendo palabras, encíclicas, documentos, edictos de papas verdaderos y de doctores de la Iglesia. Pero vamos a continuar, hermanos. No se puede aceptar o defender que un pontífice enseñe doctrina nueva, lo cual estaría maldito, tal como San Pablo lo dice en Gálatas 1:6. Además está testificado por el Concilio Vaticano I, Constitución Dogmática, Pastor Eternus, capítulo 4, sobre el romano pontífice. Pues el Espíritu Santo no fue prometido a los sucesores de Pedro para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, sino para que con su asistencia custodiaran santamente y expusieran fielmente la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. Concilio Vaticano I, Constitución Dogmática, Pastor Eternus, 1807-1870, capítulo 4 de 1836. Esto, hermanos, que van a leer a continuación y que van a escuchar es también impactante. Dios quiera que entre en sus corazones.
El poder de las llaves de Pedro no se extiende hasta el punto de que el sumo pontífice pueda declarar que no es pecado aquello que es pecado o declarar pecado aquello que no es pecado. De hecho, llamar mal al bien y bien al mal es algo que siempre ha estado y estará muy fuera del alcance del que sea la cabeza de la Iglesia, columna y fundamento de la verdad. San Roberto Belarmino, libro 2 de Pontifis, capítulo 24, página 214. Miremos qué dice San Vicente Ferrer sobre atribuir honores a un falso papa. Dice San Vicente Ferrer: prestando obediencia a uno que no es papa y tributándole honores papales, se quebranta el primer precepto de la primera tabla, es decir, se incurre en pecado mortal y la pena, si no se arrepiente y se confiesa y se hace penitencia, es el infierno, hermanos. ¿Cómo más quieren que se los digamos? Pontífice Inocencio III, Cuarto Concilio de Letrán. Por otra parte, nosotros determinamos que serán sometidos bajo excomunión aquellos creyentes que reciban o ayudan a los herejes, es decir, todos los que están en comunión con estos falsos papas del Concilio Vaticano II, según el Pontífice Inocencio III y el Cuarto Concilio de Letrán, determinamos que serán sometidos bajo excomunión aquellos creyentes que reciban o ayudan a los herejes, todos aquellos que sostengan económicamente a Bergoglio, a sus falsos cardenales, que también apoyaron a los herejes, como Juan Pablo II, como Benedicto XVI, están excomulgados según esta orden de este concilio que ustedes están escuchando. ¿Piensan que es broma? ¿Piensan que Dios lo perdonará? ¿Por qué lo habría de perdonar, hermanos, si están apoyando herejes, si están apoyando a la mentira y están en contra de la revelación divina? Esto es algo gravísimo. No es poca cosa, pero vean ahora la información. Quien apoya a los herejes es un hereje. Palabras proféticas de los pontífices San Agatón y Benedicto XV. Quien apoye a los herejes es un hereje. Quienes estén en comunión en estas misas Novus Ordo con los herejes y los defiendan, que recen por las intenciones de estos herejes y que recen junto con ellos, son herejes también. Hermanos, están excomulgados, entonces estarían excomulgados, pero aún hay tiempo, todavía pueden confesar sus pecados, arrepentirse y volver a ser verdaderos católicos. Además, se debe ser implacable contra quien atenta contra la fe, como dice San Francisco de Sales en su famoso libro La Filotea, en el capítulo 29, la murmuración del libro La Filotea, página 273, con los herejes, con quienes propagan herejías contra la religión católica, hay que ser fuertes y no permitir que se les apoye ni se les alabe. A los herejes y modernistas se les debe desenmascarar y combatir públicamente, ya que su astucia es la misma que usó el demonio con Eva, porque el mal que pueden hacer es muy grande. Caridad es gritar que viene el lobo para que no logre matar a las ovejas. Vean ustedes, Juan Pablo II aprobó mujeres en el altar, lo cual está condenado por los siguientes pontífices verdaderos. Canon 44, Concilio de la Odisea: la mujer no debe acercarse al altar. El Papa Gelasius, en su novena carta, capítulo 26, a los obispos de Lucania, condenó la mala práctica que estaba siendo introducida, en la que las mujeres servían al sacerdote en la celebración de la misa, ya que este abuso se había extendido a los griegos. Palabras del Papa. Inocente IV, este Papa verdadero, estrictamente lo prohibió en su carta al obispo de Tusculum. Las mujeres no se atreverán a servir en el altar, completamente deberán ser rehusadas para este ministerio. Nosotros también hemos prohibido esta práctica. Papa Benedicto XIV, encíclica Alatea Sunt, 26 de junio de 1755.
la distribución de la Eucaristía. Vean ustedes, hermanos, lo que dice un doctor de la Iglesia sobre la distribución de la Eucaristía. Santo Tomás de Aquino, figura máxima teológica en la Iglesia, en donde es basada toda la doctrina y fundamentada en la Suma Teológica, parte tercera A, cuestión 82, hablando sobre la distribución de la Eucaristía, dice: corresponde al sacerdote la administración del cuerpo de Cristo por tres razones. Primero, porque, como acabamos de decir, consagra in persona Christi. Ahora bien, de la misma manera que fue el mismo Cristo quien consagró su cuerpo en la cena, así él mismo quien se lo dio a comer a los otros, por lo que corresponde al sacerdote no solamente la consagración del cuerpo de Cristo, sino también su distribución. Hermanos, en la última cena con nuestro Señor Jesucristo, cuando Él mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, repartió a los apóstoles su cuerpo y su sangre, lo hizo Él mismo. No fueron unas discípulas las que pasaron su cuerpo y su sangre. Vean ustedes ahora, segundo, porque el sacerdote es intermediario entre Dios y el pueblo. Hebreos 1:5, por lo que de la misma manera que le corresponde a él ofrecer a Dios los dones del pueblo, así a él le corresponde también entregar al pueblo los dones santos de Dios. Tercera, porque por respeto a este sacramento, ninguna cosa lo toca que no sea consagrada, por lo tanto, los corporales, como el cáliz de consagración, lo mismo que las manos del sacerdote para poder tocar este sacramento. Por eso nadie le está permitido tocarle fuera de un caso de necesidad, como si por ejemplo se cayese al suelo o cualquier otro caso semejante. San Francisco de Asís dijo en referencia a la Sagrada Eucaristía: solo ellos, los sacerdotes, deben administrarlo y no otros. Segunda carta a todos los fieles, número 35. Los decretos de los consejos anteriores en la historia de la Iglesia fueron aún más decisivos en sus palabras. Concilio de Zaragoza, en el año 380, puso en marcha la excomunión a los que se atrevieron a tratar a la Santísima Eucaristía como si estuvieran en un tiempo de persecución, un tiempo en el que incluso los laicos se encontrarían en la necesidad de tocar las sagradas especies en sus manos. Sáenz de Aguirre, Noticia Conciliarum Hispanoe Salamanca. San Eutiquiano, Papa de la Iglesia Católica, para que los laicos no toquen las sagradas especies con sus manos, les prohibió llevar el Santísimo Sacramento a los enfermos. No les presuman tradere comunión en laico ver filminae, anuncio defenderum infirmo. Que ninguno se atreva a consignar la Sagrada Comunión a un hombre o una mujer para que la lleven a los enfermos. Concilio de Erquien, alrededor del año 650, Concilio de Rouen, prohibió el ministro de la Eucaristía colocar las sagradas especies en la mano de los comulgantes laicos. El que lo haga habrá transgredido estas normas, desprecia a Dios Todopoderoso y al hacerlo se han deshonrado a sí mismos y deben ser retirados del altar. Está diciéndoles un papa verdadero en el Concilio de Rouen que el que toque el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo será condenado por transgredir estas normas. Y vean lo que dice un papa verdadero: el que toque la Santa Eucaristía desprecia al Todopoderoso. ¿Creen ustedes que esto es broma? ¿Creen que van a entrar al cielo habiendo despreciado así a nuestro Señor Jesucristo, al Altísimo? No, hermanos, por favor, ojalá reaccionen. Citas bíblicas sobre la advertencia de que nadie distinto del sacerdote toque lo sagrado, y esto incluye la sagrada hostia, vasos y demás artículos sagrados. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 6 al 7, Números 18, 3 al 7, Primero de Corintios 3 al 9, 11, Segunda de Crónicas 26, 16 al 21. Es increíble, hermanos, tanta evidencia que hay. No se puede cambiar la fórmula consagratoria, no se puede cambiar la Eucaristía, pero fue exactamente en lo que más hincapié hizo todo ese cuerpo
de apostasía del anticristo del Concilio Vaticano II para cometer sacrilegios y ofender a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios quiera que esta información que les haya dejado logre entrar a sus corazones y que esos corazones de piedra que están unidos a Bergoglio, al concilio de apostasía, a los falsos papas, logren cambiar y que pueda entrar la verdad a ustedes. Recuerden, ya para terminar, el que acude al Novus Ordo está en desobediencia, no contra un hombre, está en desobediencia contra Dios Altísimo, porque están ustedes presenciando un acto en el que se cometen sacrilegios, se cambia la fórmula consagratoria, se toca al Santísimo y esto es desobediencia al Todopoderoso. Hermanos, estamos en contacto hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado.